Hola Emilio, buenas tardes. Hola Kiko, muy buenas tardes, un abrazo. Un abrazo. Vamos a comenzar el encuentro mensual de noviembre en sus dos sesiones. Esta es la primera parte. Muchas gracias, Emilio. Adelante. Gracias a ti como siempre, Kiko, muchas gracias a ti y muchas gracias a todos vosotros y a todas vosotras que un mes más os sumáis a este encuentro en su doble parte, como ha comentado Kiko, y desarrollaremos la exposición, las reflexiones en torno a la temática que nos convoca este mes, superar la dualidad, vivir lo real, y dentro exactamente de 15 días, el día 18, pues realizaremos la respuesta a vuestras preguntas. Ya sabéis que tenéis un plazo amplio para realizar las preguntas durante 10 días. Lo que sí os pedimos es que no sean más de 2 por persona, por favor, para que de esa forma podamos atender al mayor número de participantes posibles. Superar la dualidad, vivir lo real. Este encuentro es un encuentro un tanto distinto a los que hemos venido desarrollando tradicionalmente, porque es un encuentro en el que os pido que estéis especialmente abiertos, no para una comprensión puramente intelectual, sino para una interiorización, para una integración de lo que vamos a compartir. Vamos a poner de manifiesto una reflexión amplia con una serie de prácticas conscientes que tienen que ver con no vivir o dejar de vivir en esa dualidad en la que estamos inmersos, para de esa forma vivir la realidad. Y eso implica, amigos y amigas, que efectivamente vamos a usar palabras, vamos a usar ideas y vamos a usar conceptos. Pero os pido que pongáis vuestra vibración, vuestra conciencia, vuestro corazón y también vuestra mente en un modo que no sea simplemente el atender a palabras, el atender a conceptos, por importantes que puedan ser, sino que se abran a lo que hay más allá de las palabras, más allá de los conceptos, porque sólo así podremos abrir la puerta en nuestro interior a lo que el no dos, la dualidad, significa. Hemos compartido en el encuentro mensual de septiembre una serie de grandes leyes, de grandes principios que comentábamos rigen el universo y la vida. Os recuerdo que uno de esos principios es el principio de unicidad, un principio que tiene como elemento fundamental el darnos cuenta de que todo es suma de partes, todo forma parte de una suma superior, pero a su vez cada parte es el todo. Poníamos el ejemplo de una esfera donde cada punto es a su vez la propia esfera. El famoso ejemplo puesto de manifiesto en el libro de Willy Jigger de la ola que es el mar. Es ola, pero a su vez es el océano. Para trascender una conciencia que sea puramente del yo y empezar a abrirnos a esa conciencia intrapersonal de la que nos habló Tina Han, esa conciencia transpersonal a la que hace mención Willy Jigger y es la que nos va a abrir la puerta de la no dualidad. A ese respecto, la vida es una, aunque se expresa en la diversidad, una unicidad que no se expresa en el uniformismo, sino que se expresa plena y absolutamente en la diversidad. Y los maestros nos han puesto un ejemplo para que podamos entender esto. La luz, una luz blanca que proyectemos en un prisma. ¿Qué le sucede a la luz blanca cuando la proyectamos en un prisma? Que se abre en un espectro de colores y aparecen todos los colores del arco iris. Pero todos esos colores que están ahí, que existen, que efectivamente ahí están, sin embargo, forman parte de lo mismo. Tienen algo subyacente que es exactamente lo mismo, que es esa luz blanca. Detrás de esa diversidad de colores está esa unicidad de la luz blanca, que es la que se ha abierto el espectro para dar lugar a esa diversidad. En la vida, amigos y amigas, pasa algo parecido. La vida está llena de diversidad, una diversidad plena, pletórica, hermosa, en la cantidad de formas de vida, en un universo inmenso, maravilloso, al que haremos referencia en el encuentro mensual de diciembre, que dedicaremos precisamente a ese universo, a cómo se conforma lo que hay antes del Big Bang, lo que hay después
del Big Bang, tanto a la luz de la astrofísica contemporánea como de las grandes aportaciones de la sabiduría perenne y de las tradiciones espirituales serias. Eso lo veremos en el encuentro de diciembre. Lo saco ahora a colación porque ese universo, la vida, nos está hablando continuamente de diversidad. Pero detrás de esa diversidad hay la luz blanca, por seguir con ese símbolo. La vida que es una, la vida que está en esa absoluta y completa unicidad. Sin embargo, nosotros, en nuestra percepción de yo, en nuestro sentimiento de yo, nos apartamos de esa unicidad y tenemos que reconocer que vivimos en una dualidad que nos impide ver la realidad verdadera, y además nos origina dolor y nos origina sufrimiento, porque esto es lo más grave, que una percepción dual de la vida nos impide ver la realidad y además nos origina dolor y nos origina sufrimiento, porque nos fragmenta, porque nos separa, porque nos rompe de la vida misma. Hay que tener en cuenta que cuando un ser humano, la especie humana, alcanza evolutivamente un sentimiento de yo, ese sentimiento de yo es un éxito de la evolución, pero es un éxito de la evolución en un momento concreto. Se convierte en un fracaso si nos quedamos ahí. Ciertamente, en el proceso evolutivo, una especie que alcanza la percepción de autoconsciencia, el sentimiento de yo, es muy valiosa y tiene un componente muy importante en ese proceso evolutivo al que hago mención. Pero a su vez se convierte en una rémora y se convierte en un obstáculo si nos quedamos ahí. Esta humanidad lleva ya mucho tiempo en esa percepción de yo y parece como lastrada, como si fuera incapaz de seguir evolucionando hacia esa conciencia intrapersonal o transpersonal a la que hacía referencia anteriormente. Y como no somos capaces de dar ese paso y nos mantenemos anclados en nuestra percepción de sujeto, inevitablemente, amigos y amigas, la percepción de sujeto lleva también la percepción de objeto. La percepción de yo, cuando nos aferramos a él, lo único que nos produce es en paralelo la percepción del otro y de los demás, del resto de la vida, yo y lo demás, sujeto y objeto. Y esto nos rompe con la vida misma. Y además nos lleva a poner en marcha, lo recordaremos dentro de unos minutos, una forma de vida que se ha denominado históricamente como la experiencia dual. La experiencia dual. Nos lanzamos fuera del yo, el sujeto, se lanza fuera al mundo de los objetos buscando la felicidad. Una felicidad que realmente, también lo recordaremos con insistencia esta tarde, no está fuera, está dentro. Pero al rompernos, curiosamente buscamos la felicidad fuera, al separarnos, al dividirnos entre el yo y el otro, entre el sujeto y el objeto, curiosamente nos lanzamos a buscar fuera la felicidad. Y esa búsqueda fuera de la felicidad, la búsqueda de la satisfacción, la búsqueda del placer, la búsqueda de las alegrías, la búsqueda de la realización fuera de nosotros mismos, nos separa de la vida, nos separa de nosotros mismos y finalmente origina un estado de profunda insatisfacción, porque esa felicidad, cuando la buscamos fuera, nunca la vamos a alcanzar. Como mucho, tendremos momentos de bienestar, pero la palabra lo dice, ¿verdad? Bienestar. ¿Estás o no estás? Bienestar y malestar. Y eso nos lleva a ir por la vida, lo hablaremos con más detenimiento dentro de unos minutos, con la balanza en la mano, juzgando a la vida entre lo que me parece bien porque me origina satisfacción y lo que me parece mal porque no me origina esa satisfacción y esa felicidad, entre comillas, que estoy buscando en el exterior. Nos lanzamos fuera, amigos y amigas, buscando lo que realmente tenemos dentro y lo que realmente tenemos dentro en conexión, no en separación con la vida. Terapias, relaciones, éxito material, programas de autoayuda, promociones profesionales, religión, drogas y un amplio etcétera, amplísimo de actividades, de iniciativas, buscando fuera. Pero la realidad
como vamos a insistir tanto en este encuentro mensual, es que no hay separación en la vida. Es solo nuestra excesiva dependencia de la mente y su pensamiento dualista lo que hace que parezca que las cosas existen por separado. Hace ya mucho tiempo que la humanidad atesora eso que se conoce como la filosofía Advaita, una filosofía que realmente es mucho más que una filosofía, es mucho más que un credo, es una experiencia. Advaita, la no separación, la no dualidad, que se expresa mejor que nada, no tanto en la unicidad como en el nodos, ese Advaita, término sánscrito, es una auténtica experiencia, la experiencia en la que se diluye la separación entre sujeto y objeto, entre un yo y el resto del universo, entre un yo y Dios, esa divinidad que todos atesoramos y nos inventamos un Dios exterior, separado, lejano, que nos juzga, que nos premia y que nos castiga. La experiencia dual nos lleva a tener prácticas espirituales enormemente infantiles que están basadas en esa separación y en ese olvido de la realidad. Vamos a profundizar en todo esto, amigos y amigas. Lo vamos a hacer a través de enseñanzas no duales que se basan en una decena de prácticas. Una decena de prácticas que, como os comentaba hace unos minutos, os pido que cuando las vaya poniendo en común con vosotros y con vosotras, lógicamente las vais a tener en el texto que mañana junto con este vídeo os remitirá Kiko, que vayamos más allá de las palabras, más allá de los conceptos. Voy a utilizar palabras, voy a utilizar conceptos e ideas, pero os pido que vayamos algo más allá de esos conceptos y de esas ideas. Son 10 prácticas, en total 10. 10 prácticas que compartimos aquí y que os pediría que a lo largo de este mes de noviembre vosotros lo practicarais con vosotros mismos, que en algunos momentos a lo largo de este mes sacarais tiempo para hacer una reflexión con relación a cada una de ellas, leerla y parar en silencio unos minutos después de la lectura, permitiendo que os impregne su contenido, permitiendo que ese contenido se enraice en vosotros más allá de la mente, que enraice en vuestro discernimiento, que enraice en vuestro interior, para ir abriendo un campo de no dualidad en vuestra vida y en vuestra experiencia vital. La primera práctica que comparto con vosotros y con vosotras podríamos resumirla: el problema no es la vida, sino tú. El problema no es la vida, sino tú. Ya hemos compartido que los problemas realmente no existen, que son experiencias, oportunidades, pero aquí acudo a el término tal como lo solemos usar coloquialmente, problema, para darle contenido a esta práctica. El problema, todo lo que pueda haber en tu vida de removimiento, de turbulencia, de alteración, etcétera, etcétera, no es la vida el problema, sino que lo eres tú. Dice esta práctica consciente: todo es exactamente como tiene que ser. La paz lo inunda todo y lo único que se encuentra inquieto eres tú. El problema no es la vida, sino tú. Nada va mal ni en tu vida ni en el mundo. Todo es exactamente como tiene que ser. Todo encaja, nada sobra ni falta. Tú eres lo único que está inquieto, separado por la mente concreta de la realidad, a disgusto con ella y en lucha contra ella. Hacer estas reflexiones vuestras, pasarlas, por supuesto, por el tamiz de vuestro discernimiento, y para comprobar el trasfondo cierto, la veracidad que hay detrás de esta primera práctica, os invito a contemplar la vida que os rodea, fundamentalmente la naturaleza y el firmamento y la naturaleza, para daros cuenta que nada va mal, que todo encaja, que todo es exactamente como tiene que ser, que nada sobra ni falta. A ese respecto, os recuerdo la práctica de la ventana,
una práctica que va dirigida precisamente a que esto se asiente en nosotros. Esa práctica de la ventana que nos invita a que cualquier noche donde haya cielo despejado, salgamos a la ventana o al balcón de nuestra casa y miremos el cielo estrellado, miremos ese firmamento, miremos ese universo y lo contemplemos además con el conocimiento que tiene hoy la humanidad acerca de ese universo y de ese firmamento. Una práctica de la ventana que comienza con algo tan simple como decirnos a nosotros mismos: aquí estoy yo, un ser humano, aquí estoy yo en la ventana o en el balcón de mi casa, contemplando el mundo que me rodea, contemplando ese cielo estrellado, contemplando el universo donde desarrollo mi vida, donde desarrollo mi existencia. Y soy un ser humano entre casi 8.000 millones de seres humanos que convivimos en un planeta llamado Tierra. Un planeta donde además hay otras muchas especies de vida, millones y millones de especies de vida, distribuidas en reinos que llamamos mineral, vegetal, animal, y cada una de esas millones de especies de vida tiene millones, cientos de millones o miles de millones de componentes. Y todas esas especies, entre ellas la humanidad, con cientos de millones o miles de millones de miembros y de componentes, convivimos integradamente en esta madre tierra. Una madre tierra que no nos pertenece, que no es nuestra, ese disparate de nuestro planeta. Todo lo contrario, en ella sostenemos nuestra existencia. Ella es la que nos sostiene a nosotros, no nosotros a ella. Y la madre tierra gira continuamente sobre sí misma. Se le calcula una edad de casi 4.500 millones de años y desde su inicio hasta el momento presente continuamente gira sobre sí misma a tanta velocidad que ni nos damos cuenta. Si mermara, si disminuyera su velocidad, tendríamos problemas, se trastocarían nuestros sistemas de referencia, pero va tan rápida, girando sobre sí misma, que ni nos damos cuenta. Y la Madre Tierra, desde hace casi 4.500 millones de años, no solamente gira en torno a ella, sino que gira en torno a eso que denominamos el Sol, una estrella que conforma un sistema planetario, una estrella en torno a la cual gira nuestro planeta. Fijaros, vuelve a aparecer inconscientemente siempre el término nuestro planeta, gira la Madre Tierra y junto con la Madre Tierra otros muchos planetas, todos en perfectos ciclos y también desde hace miles de millones de años. Y el Sol conforma de esta manera con estos planetas un sistema solar que junto con otros sistemas solares, porque van en familia, con el sistema solar de Sirio a la cabeza, se mueven elípticamente en torno al centro de la galaxia, a una enorme velocidad que supera los 100.000 kilómetros a la hora. Se mueven en torno, insisto, elípticamente, en torno, cíclicamente, en torno al centro de la galaxia que hemos dado el nombre de la Vía Láctea, a la que se le calcula unos 7.000 millones de años. Y esa Vía Láctea cuenta no solamente con unas cuantas estrellas, no, cuenta con cientos de miles de estrellas, no menos de 200.000 millones de estrellas con sus respectivos sistemas planetarios. Todos los planetas girando a sus respectivas estrellas y todos los sistemas planetarios, todos los sistemas solares girando en torno, en ciclos perfectos de rotación, sobre el centro galáctico, sobre el centro de la Vía Láctea. Y la Vía Láctea viaja por el universo, lo hace en familia, con algo más de medio centenar de galaxias encabezadas por Andrómeda. Y junto con esta familia de galaxias en la que va encuadrada la Vía Láctea, hay otras muchas galaxias que también se mueven por el universo. Se calcula que entre 1 y 2 billones, 1 y 2 billones con B, de galaxias, como recordaremos en el encuentro mensual del próximo mes de diciembre. Y entre ese 1 y 2 billones de galaxias, cada galaxia cuenta con cientos de miles o billones de estrellas, billones de mundos. Se calcula que hay 700 cuatrillones de sistemas solares,
miles de cuatrillones de planetas en un universo al que se le calcula una extensión de 90.000 millones de años luz, siendo un año luz 9,46 billones de kilómetros, y al universo un año luz 9,46 billones de kilómetros se le calcula una extensión de 90.000 millones de años luz. Esa es la extensión que la ciencia estima actualmente del universo, que está en expansión, pero que se considera que esta es su extensión actual, y una edad de unos 13.480 millones de años aproximadamente. Y fijaros, porque cuando tenemos ya todo este universo ahí, estamos en la ventana de nuestra casa, estamos trasladando, estamos proyectando en ese cielo estrellado todo este conocimiento que nos da la ciencia, y a partir de ahí podemos hacer como la moviola. Estamos viendo ese universo inmenso con sus 13.480 millones de años de vida, con sus 90.000 millones de años luz de extensión, y empezamos como si fuera la moviola, moviéndonos lentamente, lentamente en dirección a una de esas galaxias, de ese entre 1 billón y 2 billones de galaxias, en dirección a esa galaxia a la que denominamos la Vía Láctea. Podemos ir contemplando en este viaje de regreso a la Vía Láctea la magnificencia. No hay calificativos para describir lo colosal, lo inmenso de este universo en permanente movimiento, con ciclos perfectos, con rotaciones perfectas que la completan y que hacen que todo esté en permanente expansión, porque todavía el universo está en expansión hasta el momento, dice la ciencia, en que comience la contracción, aunque se calcula que esto no sucederá al menos en los próximos 5.000 o 10.000 millones de años. Y nos vamos acercando a la Vía Láctea, y entramos en la Vía Láctea con sus 200.000 millones de estrellas, todas rotando en torno al eje galáctico con sus respectivos sistemas planetarios. Y dentro de la Vía Láctea nos encaminamos a nuestro sistema solar, y entramos en este sistema solar con el Sol como cabeza visible y una serie de planetas rotando en torno a él. Y entre esos planetas está la Tierra, y llegamos a la Madre Tierra con millones de especies de vida en todos los reinos de la naturaleza, y una de esas especies de vida es la vida humana. Y esa vida humana, que tiene 8.000 millones de componentes, hay uno de ellos, que soy yo, que estoy aquí en la ventana de mi casa, en el balcón de mi casa, contemplando la noche estrellada y la magnificencia y colosidad de todo lo que me rodea. Y llegado este momento, amigos y amigas, levantamos el dedo, cogemos el dedo, si eres el derecho, el de la mano derecha, si eres zurdo, el de la mano zurda, y señalamos ese cielo estrellado que hemos estado contemplando y proyectando estos pensamientos sobre él. Y en voz alta, es muy importante, amigos, hacerlo en voz alta para que se enteren hasta los vecinos, señalando con el dedo ese cielo estrellado, decimos, pues aquí hay algo que no funciona, aquí hay algo que va mal, aquí hay algo que tendría que ser de otra manera. Y esto lo decimos en voz alta. ¿Sabéis para qué? Para reírnos de nosotros mismos, que es algo sanísimo, enormemente sano, para reírnos de nuestra estupidez, para reírnos de nuestra memez, para reírnos de nuestra inconsciencia, ahí señalando a la vida, señalando al universo, señalando a la naturaleza, y que nos atrevamos a decir que aquí hay algo que habría que cambiar, que aquí hay algo que no va bien, que aquí hay algo que va mal. Desde tu ego, desde tu pequeño yo, juzgando a la vida y atreviéndote a decir que en ese universo extraordinario que acabo de sintetizar hay cosas que a ti no te gustan y que tendrían que ser de otra manera. Y señalando con el dedo el universo y diciendo lo que acabo de decir en voz alta, nos reímos de nosotros mismos. No, amigos y amigas, no hay nada que vaya mal. Todo es exactamente como corresponde. Y el problema eres simplemente tú y solo tú. Y no solamente todo es como corresponde en la vida, con sus ciclos evolutivos, porque eso es importantísimo. Las cosas son cuando tienen que ser, porque hay ciclos, ciclos de vida, ciclos de consciencia, ciclos físicos y ciclos metafísicos a los que hicimos referencia en el encuentro mensual de septiembre. Pero ahí estás tú, en tu pequeño yo, separado de la vida y juzgando a la vida
y diciendo que a esto hay cosas que hay que cambiar. Y entonces lo que hacemos es que nos reímos de nosotros mismos y respiramos y nos alegramos porque empezamos a percibir de alguna manera que efectivamente, que aunque nuestra mente no alcance a entenderlo, hay una realidad que va más allá de la propia mente concreta y es una realidad en donde efectivamente todo es exactamente como tiene que ser. Y cuando comparto esto en conferencias, en charlas, coloquios, en talleres, normalmente no en público, pero al terminar hay alguna persona que se me acerca y me dice, mira, Emilio, lo de la práctica de la ventana, la verdad es que es muy interesante, me ha hecho reflexionar, pero yo miro mi vida, la mía, vivo mi vida, y mirando mi vida, en mi vida yo veo que hay cosas que no funcionan, que hay cosas que tendrían que ser de otra manera. ¿Y yo qué le contesto a esa persona desde la más absoluta compasión, empatía y de corazón? Pues mira, será que tú eres eso que los científicos denominan una singularidad en el universo, una excepción que confirma la regla, que todo es exactamente como corresponde y que todo está en su sitio, pero puede ser que tú seas una singularidad. Evidentemente, amigos y amigas, los seres humanos, ninguno de nosotros somos una singularidad. Lo único que nos sucede es que nos separamos de la vida y separándonos de la vida no entendemos a la vida, no la podemos ver, no la podemos percibir porque simple y llanamente no la estamos viendo porque no vemos la realidad. ¿Cuántas veces hemos compartido en nuestros encuentros? Si buscas el sentido de tu vida, nunca lo encontrarás. Lo repito, si buscas el sentido de tu vida, jamás lo vas a encontrar. Busca el sentido de la vida con mayúscula. Busca el sentido de la vida. Y cuando encuentres el sentido de esa vida, del sentido de la vida con mayúscula, inmediatamente encontrarás el sentido de tu vida. Pero hay una premisa previa. Tienes que buscar y encontrar el sentido de la vida. Pero para encontrar el sentido de la vida hay que ver la realidad, hay que ver la vida. Y la vida no la vemos realmente porque la vemos con unas gafas enturbiadas, con unas gafas manchadas, con las gafas opacas de nuestro pequeño yo, que nos separa de la vida y que hace que vayamos por la vida separado en lucha y en confrontación con ella. Reflexionar sobre esto, amigos y amigas, más allá de las palabras. El problema no es la vida, sino tú. La paz todo lo inunda y lo único que se encuentra inquieto eres tú. Que vivimos en una sociedad, vivimos en un sistema socioeconómico que evidentemente nada de esto computa, todo lo contrario. Es un sistema, lo hemos compartido también con insistencia, que ha matado a Dios, una sociedad que ha desterrado la trascendencia, donde todo es la mera apariencia, todo es lo puramente físico y material sin ir más allá. Y este tipo de reflexiones, cuando se ha matado a Dios, no calan. Y en esta sociedad no ha calado. Y es una sociedad que vive en la apariencia, que vive en la ruptura, que vive en el juicio, que vive en la separación. Pero que la sociedad vaya por ese derrotero no significa que tú tengas que ir. Yo estoy en esta sociedad, tú estás en esta sociedad, pero no tenemos por qué ir detrás de sus paradigmas, de sus pautas, como si ayer hubiera un flautista de Hamelin que toca una melodía y que hace que todos vayamos detrás. Yo vivo en este mundo, pero no pertenezco a este mundo. Al igual que tú, vives en este mundo, pero no perteneces a este mundo. Y este mundo gira en torno a parámetros puramente egocéntricos, de sujeto que se ha separado de la vida del otro y de los objetos. Y eso, amigos y amigas, en la práctica cotidiana tenemos que irlo dejando atrás, con paz, con serenidad, con tranquilidad y eso sí, con consciencia. Esto es un tema simplemente de consciencia y de discernimiento. Y cuando venga un influjo social, cuando venga una influencia social o aparezca la voz del pequeño yo en nosotros ahí con su egoísmo, egocentrismo, nos reímos, al igual que en la práctica de la ventana, nos reímos. Respetamos que cada cual siga el camino que en su libre albedrío considere oportuno,
pero nosotros optamos por el camino de la paz, del sosiego, de la serenidad, el camino de un compromiso con nosotros mismos para permanentemente vivir en coherencia y en conexión con la realidad, con esa vida que no es nuestra enemiga, sino esa vida que nos abraza, esa vida donde no hay casualidades, sino que todo está lleno de causalidades, de sincronías, de señales, de patrones, de pautas, como sucede en lo macro del universo y sucede en lo micro, como también nos enseña la física cuántica. Esta es la reflexión primera que someto a vuestra consideración. El problema no es la vida, sino tú. Segunda reflexión que comparto con vosotros y con vosotras. Ya os he dicho que son 10. Segunda reflexión. Vive las experiencias en la consciencia de que todas son creadas por ti. Vive las experiencias en la consciencia de que todas son creadas por ti. Leo la práctica. Vive las experiencias que la vida trae consigo sin juzgarlas, ni etiquetarlas, y siendo consciente de que todas, sin excepción, son creadas, generadas y atraídas por ti, y tienen su porqué y para qué en clave del impulso de tu estado de conciencia y el recuerdo de lo que realmente eres y es. Ríete de tu pequeño yo cuando se empeña en que las cosas sean lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero, y tira de una vez la balanza con lo que has estado juzgando a la vida desde una experiencia dual. Volvemos a hablar aquí de la experiencia dual. La experiencia dual, metafóricamente, significa ir por la vida con una balanza en la mano. Con una balanza en la mano. Una balanza que tiene dos platillos. El platillo del bienestar y el platillo del malestar. Y voy por la vida buscando fuera mi satisfacción. Buscando fuera eso que llamo felicidad y que realmente no es felicidad. Es bienestar. Que está o no está. Y cuando el bienestar está en mi vida, las experiencias la coloco en este platillo. Pero claro, junto con las experiencias de bienestar, buscando fuera, todos somos conscientes que es inevitable, ineludible, que haya experiencias de malestar. Y las experiencias de malestar las colocamos en este platillo, en este de aquí. Aquí la del malestar, aquí la del bienestar. Aquí las experiencias de bienestar, aquí las experiencias de malestar. Y vamos con la balanza en la mano por la vida. Y nos pregunta, con esta figura de la balanza, ¿dónde está el sufrimiento? Y nosotros ingenuamente, insensatamente decimos, haz el sufrimiento, las experiencias de malestar. En este platillo, en el platillo donde están las experiencias de malestar, ahí está el sufrimiento. Y no nos damos cuenta que no es así. No, no. El sufrimiento radica, amigos y amigas, en ir por la vida con la balanza en la mano. No es un platillo u otro de la balanza el sufrimiento, no. El sufrimiento viene generado por ir por la vida con la balanza en la mano, es decir, ir por la vida juzgando a la vida. ¿Quiénes nos creemos que somos? ¿Quién nos ha dado esa especie de título de magistrado de la vida? De verdad, es sensato que un ser humano, que en lo que es nuestra parte efímera, lo que es nuestro pequeño yo, lo que es nuestro coche, del que a mí me gusta hablar como símil, que tiene fecha de caducidad, que vive unos pocos años, como mucho una serie de decenas, unas pocas decenas de años, en un planeta que tiene 4.500 millones de años, en un universo que tiene 13.800 millones de años. De verdad, cabe en cabeza sensata ir por la vida tú, con tu caducidad, con tu fecha de caducidad incorporada en tu chasis, ir por la vida juzgando a la vida. Desde luego, desde tu esencia, eres inmortal, porque tu esencia es divina. Pero si vivieras desde tu esencia divina, no se te ocurriría ni se te pasaría por la cabeza juzgar a la vida. Todo lo contrario, la estarías reverenciando continuamente,
la estarías agradecida continuamente y te darías cuenta que todas las experiencias que hay ahí en la vida las estás generando tú mismo, porque forman parte de las experiencias necesarias en el gimnasio de la vida para que vayas saliendo del olvido, vayas recordando que no eres el coche sino el conductor y vayas viviendo cada vez más en coherencia con lo que realmente eres. Pero no, aquí andamos con la balanza en la mano, aquí magistrados de la vida, yo, un señor ahí o una señora, entre 8.000 millones en un planeta, entre los miles de cuatrillones de planetas que hay en el universo, aquí estoy yo juzgando a la vida. Nos debemos parar, respirar, tomar aire, calmarnos y reírnos de tanta insensatez y de tanta inconsciencia. Y sí, ahí está la sociedad, ahí están los paradigmas, las pautas que nos quieren meter en la cabeza y de hecho nos meten, pero ha llegado el momento que digamos, basta, ya está. Desde el respeto a los que quieran ir por otro camino, desde el amor a los que quieran ir por otro lado, yo ya empiezo a percibir la vida de una manera distinta, en donde empiezo a contemplar que la vida no merece ser juzgada, que constituye un acto de un enorme egocentrismo el juzgar a la vida, y que la vida, en lugar de ser juzgada, tiene que ser amada, tiene que ser vivida y tiene que ser compartida desde mi propio ser, compartida con los demás, en un contexto de paz, en un contexto de felicidad, en un contexto de serenidad, en un contexto que no tiene nada que ver con tanto ajetreo, con tanta lucha, con tanto conflicto, con tanta convulsión en las que nos quieren meter. Y siempre hay margen de maniobra, amigos y amigas, siempre hay margen de maniobra, siempre hay margen de maniobra para empezar a vivir de otra manera. Y vuelvo a recordaros esa máxima famosa que también está en la sabiduría perenne: haz lo máximo que puedas. Si no se te pide que llegue a 10, en ninguna de las cosas que estamos aquí hablando se nos pide que lleguemos al máximo, sino que hagas lo máximo que puedas. Por favor, si puedes llegar al 5, no te quedes en el 4. Vive las experiencias en la consciencia de que todas las cosas son creadas por ti. Friedrich Nietzsche, así habló Zaratustra, su magnífico libro A caballo entre el siglo XIX y el siglo XX. En el primer discurso de Zaratustra se nos habla de las 3 transfiguraciones que forman parte, que componen el proceso consciencial del ser humano. El primer estadio, el camello, es decir, jorobas, es decir, cargas, lastres, ir por la vida obedeciendo, ir por la vida pendiente de lo que digan los demás, ir por la vida arrastrándote por el suelo, ninguneado, asumiendo que los demás te impongan su criterio, te impongan su opinión, te digan lo que tienes que hacer, buscando su aprobación, mendigando su reconocimiento. Anda por la vida así todo el tiempo que tú quieras, como dice Nietzsche, pero hay un momento en el que puede ser que algo en tu interior diga hasta aquí, ya está. Y entonces se produce la transfiguración del camello en león. Y el león es el que se lanza al mundo en busca de la felicidad, a conquistar el mundo. Pero claro, se lanza fuera, a buscar fuera esa felicidad. Hay un salto evolutivo muy importante en relación con el camello. El león tiene valentía, el león tiene voluntad, el león tiene fuerza, el león se lanza a por la vida, pero eso sí, se lanza hacia afuera, con lo cual poco a poco, esa experiencia es una experiencia de agotamiento, de esfuerzo, y que finalmente hace que la vida no sea la vida plena, que realmente es la base y el sustento de la auténtica felicidad. Y cuando el león quiere ya, porque se da cuenta de dejar de ser león, se produce la siguiente transfiguración, la tercera y última. Y el león se convierte en niño. El león se convierte en niño. Esto está escrito, como decía, en torno al año 1900. Hoy se habla mucho del niño interior. Ahí está ya, en estas fases del camello, del león y del niño. Y si el camello pasa su vida en el debo de, tengo que, siempre ahí, asumiendo, obedeciendo, rastreándote, mendigando, el debo de, tengo que del camello, el león es voluntad, el león es fuerza, el león es yo quiero. Pues bien, cuando esa vida basada en el león nos damos cuenta que tampoco nos conduce a lo que en nuestro corazón y nuestra alma ansía, se produce la transfiguración en niño.
Y cuando se produce la transfiguración en el niño, ni el debo de tengo que del camello, ni el yo quiero del león. No, el niño se caracteriza por el juego de crear, el juego de crear. Te das cuenta de que la vida permanentemente es una interacción entre la vida y tú, que eres parte ineludible de esa vida, y la vida que es parte ineludible de ti. Y te das cuenta que tú eres co-creador, y te das cuenta que las experiencias, personas, circunstancias, cosas, objetos, todo lo que son hechos, situaciones que aparecen en tu vida no son casualidad, son co-creadas por ti y siempre tienen un mismo hilo conductor, siempre tienen una misma brújula, el recuerdo de lo que eres, impulsar tu estado de conciencia, sean situaciones de noches oscuras, de tristeza, de dolor, de sufrimiento, sean situaciones de alegría, sean las que sean las circunstancias y situaciones de la vida, están ahí co-creadas por ti, aparecen ahí atraídas por ti para impulsar tu proceso evolutivo. También las personas, las que aparecen en tu vida para apoyarte, dándote un abrazo, dándote una palmada en el hombro, dándote ánimo, pero también las que aparecen haciéndote la puñeta, poniéndote complicaciones. No aparecen en tu vida ni las unas ni las otras por casualidad. Aparecen porque juegan un papel y tú las estás co-creando y atrayendo hacia tu vida para que en el gimnasio de la vida te proporcionen experiencias que te ayuden a avanzar en tu proceso de conciencia, en el recuerdo de lo que eres, tu auténtica esencia divina, y en la coherencia en tu vida cada vez mayor con esa esencia. Vive las experiencias en la conciencia de que todas son creadas por ti. Tercera reflexión de las 10 que estamos desgranando. Vamos por la tercera. La causa y origen de todo lo que sucede se halla siempre en el interior. La causa y origen de todo lo que sucede se halla siempre en el interior. Leo la práctica. Mantente en la consciencia de que la causa y origen de todo lo que sucede en tu vida, en la vida de los demás, en el mundo, se halla siempre en el interior y se relaciona con el impulso del estado de consciencia, tanto personal como colectivo, no existiendo el cambio, sino una evolución en libre albedrío que es siempre, siempre de perfil consciencial. Ten presente las 3 capacidades que la consciencia incluye: el conocimiento de uno mismo, perspectiva interior; el conocimiento de la realidad que nos rodea, perspectiva exterior; y en tercer lugar, la interacción entre ambas. Y que el proceso consciencial en estas 3 perspectivas, interior, exterior e interacción entre la una y la otra, siempre comienza y siempre termina en lo interior. De hecho, amigos y amigas, el cambio no existe. Cuando hemos compartido la práctica de la ventana, hay cosas que tienen que cambiar. No, el cambio no existe, el cambio es una ficción mental. Lo que existe es la evolución, una evolución personal y una evolución colectiva. Y una evolución personal y colectiva que tiene además que ver y se mueve también en el contexto de los ciclos de la vida, los menores y los mayores. Y una evolución en conciencia que tiene también un gran protagonismo, esa premisa fundamental de que lo importante no es el qué, sino el cómo se vive el qué. Y el cómo se vive el qué tiene su basamento en el interior, nunca en el exterior. Raúl Rodríguez, el famoso poeta español, dice que el cambio es una ventana que se abre desde el interior. Me parece una reflexión bellísima, aunque el término cambio no es un término que sea asumido por esta perspectiva advaitia a la que estamos haciendo mención y a la que estamos haciendo referencia, porque no hay cambio, hay evolución. La evolución es transformación. Si queréis llamar a esa transformación y esa evolución cambio, es un tema puramente de acepciones. No nos vamos a pelear por ello, ¿verdad? Pero cuando se utiliza el término cambio, se usa con demasiada, de forma con demasiada inconsciencia. Esto hay que cambiar, no sé qué. No. Lo que tienes que hacer es
impulsar tu proceso de transformación en autoconsciencia. Esta humanidad no necesita cambiar, lo que necesitas es evolucionar. Esta humanidad no necesita cambiar, lo que necesita es evolucionar en consciencia. Lo que necesitamos es seres humanos en disposición de expandir su consciencia, de avanzar en consciencia, de evolucionar en consciencia, de transformarse en autoconsciencia. Y como consecuencia de los seres humanos que tengan voluntad y realicen una práctica de autotransformación, impulsaremos la transformación del consciente colectivo, la evolución de la consciencia humana. Los cambios van ligados a programas, a propuestas, a normas, y la transformación y la evolución no tiene nada que ver ni con normas, ni con propuestas, ni con nada de eso. Fijaros, un río. Queremos cambiar el curso de su lecho y clavamos estacas. ¿Se podrá cambiar el curso de un río clavándose estacas? Pues obviamente no, amigos, obviamente no. ¿Por qué? Porque el agua le dará la vuelta a las estacas, ya está. Algo tan simple, aunque pongamos 200 metros, 2 kilómetros de estacas, el agua bordeará las estacas y finalmente volverá otra vez el río a su curso. Las estacas son programas, propuestas de cambio, propuestas de no sé qué, de no sé cuánto. Siempre estamos en eso. Y no, el curso del río no va a cambiar. El curso del río puede variar a través de una transformación. El lecho del curso de tu río cambiará, entre comillas, cuando tú propicies una transformación en tu vida. Y el curso del río de la humanidad se transformará cuando entre todos impulsemos esa maravilla de evolución consciencial, de expansión de la consciencia. Y digo maravilla porque creo que ya se puede palpar. Cada vez es más evidente que detrás de tanto conflicto, de tanta convulsión, de tanta influencia continuamente negativa de los medios de comunicación, hay una corriente de evolución, una corriente de expansión de la consciencia cada vez más potente. La causa y origen de todo lo que sucede se halla siempre en el interior. No mires fuera buscando las razones de una cosa o de otra. Mira dentro, mira la esencia, mira tu esencia, mira la esencia de los demás. Compartí el otro día como ejemplo de lo que significa mirar al interior. Cuando un alma va a encarnar, cuando un alma en el plano de luz va a encarnar, ese alma hace un acuerdo álmico con dos almas que están ya encarnadas. La alma que está encarnada en quien va a ser su madre y el alma que está encarnada en quien va a ser su padre. Y el alma que va a encarnar con el alma de la madre y el alma ya encarnada de la madre y del padre, entre las tres hacen un acuerdo álmico. Todavía no se ha producido ni siquiera la fecundación, todavía no se ha dado la experiencia sexual entre la mamá y el papá, los que van a ser padre y madre, aún no se ha dado la experiencia sexual que va a dar lugar a la fecundación y ya se ha dado el acuerdo de almas. Con lo que la fecundación, la experiencia sexual con la consiguiente fecundación y el embarazo que viene seguidamente, no es fruto de ninguna casualidad, es fruto de un acuerdo de almas. Todavía hablamos de que me he quedado embarazada sin querer, ha sido fruto de la casualidad, un accidente, me he quedado embarazada de penalti. Eso no es posible. Eso es una falacia cuando se contempla las cosas desde fuera. Cuando contemplamos las cosas en la esencia, en el interior de nosotros mismos, en el interior de los demás, todo tiene un sentido. Y cuando un alma encarna en ese embrioncito que está ahí en el vientre de la mamá, es fruto de un acuerdo previo entre el alma de la mamá, el alma del papá y el alma el alma que va a encarnar. Y ese acuerdo es previo al momento de la fecundación. No hay casualidades, tampoco en los embarazos. Está siempre el milagro de la vida que se plasma maravillosamente en toda su plenitud, de forma constante, de momento en momento, de momento en momento, en un momento que se desenvuelve en lo eterno. Cuarta práctica, amigos y amigas. Vive libre de cargas, lastres y culpas. La leo. Vive libre de cargas, lastres y culpas.
diciendo adiós tanto a los teóricos errores que cometiste en el pasado, como a los arrepentimientos en el discernimiento de que aquello que hiciste tuvo su porqué y para qué en el devenir evolutivo de tu estado de conciencia, en el proceso de recuerdo de lo que eres, y se produjo en un momento de tu dinámica consciencial en la que experimentabas el olvido de tu verdadero ser y te identificabas con el yo físico, mental y emocional que te sirve para vivenciar esta experiencia humana. Y todo ello se diluye sin más en el instante en que adquieres conciencia de que lo que realmente eres se diluye sin más en el momento en el que recuerdas lo que realmente eres y recuerdas, por tanto, tu divinidad. Amigos y amigas, no nos castiguemos, no nos fustiguemos. Amonio Sacas, el gran filósofo y sabio neoplatónico, siglo I, siglo II después de Cristo, decía que el ser humano es el ser viviente que más sufre porque tiene memoria. Es el ser humano que más sufre porque tiene memoria. La memoria es un éxito evolutivo. Entonces, ¿cómo es posible que debido a la memoria seamos la especie de vida que más sufre? Pues muy sencillo, porque esa memoria, en lugar de darle el uso eficaz y eficiente que deberíamos darle, la usamos para fustigarnos, para dañarnos, para originarnos dolor. Porque a través de la memoria estamos permanentemente mirando al pasado y trayendo aquí ahora esas circunstancias dolorosas que nos dañan, que nos originan sufrimiento, que vivimos en su momento y que parece que no es suficiente que la hayamos vivido en su momento y la seguimos trayendo al aquí y ahora y nos dañan y nos causan sufrimiento. Lo cierto es que cuando miramos la vida que hemos dejado atrás, cuando miramos la vida, deberíamos ser conscientes de que todo lo que hemos vivido ha contribuido a que seamos lo que hoy somos, pero desde el punto de vista que aquí nos interesa en este encuentro y en estos encuentros mensuales siempre, desde el punto de vista de la consciencia. Tu estado de consciencia, tu visión de la vida, tu visión de ti mismo hoy, se debe a todo lo que has vivido, a todo lo que has vivido. Y me quedo aquí en esta vida, podía irme a vidas pasadas, pero es suficiente con que seamos conscientes que se debe a todo lo vivido en esta vida. Y aquí estás tú, empeñado en mirar hacia atrás para decir, pues aquí me equivoqué, esto fue un error y me arrepiento. Y ojalá pudiera borrar esto y ojalá pudiera borrar esto, sin darte cuenta de que como borres cualquier cosa, una sola, ¿qué sucederá? Que te caes del balcón en el que estás ahora. No estarías aquí, estarías en otro sitio, porque estás aquí ahora por todo lo que has vivido. Por eso que llamas aciertos, por eso que llamas errores, por eso que te alegras, por eso que te arrepientes. Todo en el gimnasio de la vida ha contribuido a que seas lo que hoy eres, desde el punto de vista, repito, de tu estado de conciencia. Así que acoge todo esto con cariño, con agradecimiento. Ese juicio no lo hagas sobre tu propia vida, ni juzgues la vida, ni juzgues tu vida. Todo ha tenido su sentido. Compartíamos hace un momento, somos co-creadores de la realidad y esas experiencias que tú hoy calificas de un modo o de otro, vinieron a tu vida no por casualidad, tuvieron su sentido en el proceso evolutivo, en el proceso de impulso de tu conciencia. Y poco a poco, gracias a todo ello, al gimnasio de la vida, vamos adquiriendo el recuerdo de lo que somos, vamos tomando conciencia de nuestra naturaleza divina y vamos intentando poco a poco, esta es la auténtica transformación, ir viviendo una práctica de vida coherente con esa naturaleza, con ese ser divino que está en nuestro genuino ser, que está en nuestra intimidad más sagrada. Esa es la auténtica evolución en conciencia. Y cuando eso sucede, amigos y amigas, todo se acoge con amor. Todo, absolutamente todo, se acoge con amor. Y no hay errores, no hay errores. El concepto de error, el concepto de carga se diluye. La conciencia de lo que somos diluye todos esos juicios mentales. Y os aconsejo, sé que la mayoría conocéis la canción a la que voy a hacer referencia,
Os aconsejo a este respecto que entréis en YouTube, que entréis en Internet y busquéis una canción de Snatan Kaur que tiene como título Bendición de Madre. También se le suele decir La bendición de tu madre. Es una canción enormemente bella en su contenido y en su melodía. Y hay una parte en la canción donde Snatan Kaur nos dice, recordando a Dios, todos los errores son purificados y todos nuestros ancestros son acogidos y salvados. Siempre canta el nombre de Dios. Dios está en tu interior. Dios es infinito. Dios está en tu interior, amigo y amiga. Dios es infinito. Cuando recuerdas esto, todos los errores son purificados, se disuelven en el amor, se disuelven en la experiencia vital que impulsa la expansión de la consciencia. E incluso nos dice en Snatan Kaur, todos nuestros ancestros son acogidos y salvados, lo cual tiene que ver ya no solamente con lo que es esta vida, tiene que ver con lo que son nuestras experiencias en vidas anteriores relacionados con lo que los orientales denominan el karma, y tienen que ver también con todo lo que es no solamente el karma personal, sino el karma colectivo y muy especialmente el karma familiar que pasa de generación en generación. Todo ello se diluye, todo ello es salvado, todo ello es acogido, todo ello es integrado plenamente desde la armonía, desde el equilibrio, desde el amor, cuando recordamos realmente lo que somos. Amigo, amiga, vive libre de cargas, vive libre de lastres, vive libre de culpa. Recuerda lo que eres y el amor será tu bandera y esas cargas, esos lastres y esas culpas se disolverán desde ese amor y desde esa perspectiva consciente de tu auténtico ser, como si fueran un azucarillo que metemos en el agua. Quinta práctica. Esta quinta práctica tiene que ver ya con algunas cosas que hemos comentado cuando hemos hablado de la memoria, etcétera, etcétera, pero resitúa muy bien el asunto. Se titula Vive el aquí y ahora, sin pasado, sin futuro, sin presente. Vive el aquí y ahora, sin pasado, sin futuro, sin presente. Os leo la práctica. Vive el aquí ahora, pues es la vida misma, lo único real. El aquí ahora no puede ser pensado, pues cuando piensas en él, ya ha dejado de ser tal. El pasado y el futuro son ficciones mentales. El pasado solo existió cuando fue aquí ahora. Las experiencias que entonces viviste se han incorporado a tu conciencia y están en ti y han coayudado a conformar lo que ahora eres. No tienes que rememorarlas por medio de la mente, que además lo hará de modo selectivo, se acuerda solo de los aspectos que le interesan, e interpretativo, lo recuerda como le interesa. En cuanto al futuro, ni siquiera ha llegado a existir en momento alguno. La realidad es que tienes miedo para vivir aquí y ahora como tu corazón te indica y te inventas el futuro para autoengañarte, diciéndote a ti mismo que harás mañana lo que no te atreves a hacer hoy. El futuro es una droga que sustituye el miedo en el que vives por el engaño del mañana. No rechaces tus miedos, obsérvalos, acéptalos y de esta manera se irán diluyendo por sí solos, pero no los esconda tras la máscara del mañana, ya que entonces nunca desaparecerán de tu vida. Y vive centrado en las ocupaciones del aquí y ahora, no en las preocupaciones por lo que vendrá. No vivas en otra cosa que no sea el aquí y ahora, sin pasado, sin futuro, sin presente. Quizás os llame la atención esto de vivir sin presente. Es una provocación para que os deis cuenta de que cuando hablamos de presente, ya no estamos hablando de presente.
Lo acabamos de leer. El aquí y ahora no puede ser pensado, porque cuando piensas en él ya ha dejado de ser tal. El aquí y ahora va estrictamente ligado a la experiencia de vivir. El aquí y ahora solamente puede ser vivido. En cuanto que pienses en el aquí y ahora, ya no es aquí y ahora, ya es otra cosa. El aquí y ahora solo puede ser vivido. Sobre el pasado ya hemos hablado hace un momento, cuando hablábamos de estos errores, de estas culpas, de estas cargas. Todo ha tenido su sentido en tu camino de conciencia, en tu sendero espiritual. Acógelo con agradecimiento, sabiendo que en el gimnasio de la vida son experiencias, circunstancias que tú mismo has co-creado y que te han ayudado a ser lo que hoy eres, a ir ampliando tu perspectiva, a ir expandiendo tu conciencia. Y en cuanto al futuro, es el gran engaño, el gran engaño. Se nos llama a pensar en el futuro para huir del aquí ahora, para huir del momento en el que estamos. ¿Y cuántas veces nos habrá pasado, a mí el primero, hace tiempo, pero también reconozco que me pasó, el sentir con claridad que tengo que vivir de una determinada manera, pero tener miedo de tomar las decisiones que eso conllevaba? Y como tenía miedo, pero no quería reconocer que tenía miedo, lo cambié por la palabra mañana. Y en lugar de miedo dije, no, yo no tengo miedo. Es que esto que estoy sintiendo, que es lo que tengo que hacer, ya lo haré mañana, cuando ocurra tal cosa, cuando pase tal otro. Espérate por aquí, espérate por allí. Y lo cierto es que no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer. No vivimos como sabemos que tenemos que vivir por miedo. Y el miedo no es ni bueno ni malo, es una experiencia humana y se acepta. Y la propia aceptación del miedo contribuye a su paulatina disolución. Pero desde luego, si el miedo, en lugar de aceptarlo, reconocerlo, lo metes en un cajón diciendo que tú no tienes miedo, sino que lo harás mañana, entonces ese miedo te va a acompañar durante toda tu vida. No va a ser posible que se produzca esa disolución del miedo. ¿Cuántas veces no usamos el futuro como una droga que nos inyectamos en vena para no vivir en el momento presente, para no llevar a cabo en el momento presente aquello que ya nuestro corazón, que todo nuestro ser nos está clamando con fuerza? Y pasa muchas veces lo que pasa, claro, que el alma susurra, pero cuando, teniendo un propósito de vida como el que tienes tú, como el que tengo yo, nos apartamos de una forma tremenda de ese propósito de vida, nos encadenamos a la apariencia, a lo material, el alma susurra, nuestra alma nos dice, no, esto no, por allí. Pero claro, hay un momento determinado que el alma no susurra, sino que el alma grita, grita. Y el grito se plasma en situaciones de depresión, en situaciones de adicciones, porque buscamos fuera esa felicidad que está dentro y buscamos sucedáneo fuera. Y como nos estamos apartando de lo que realmente somos y sentimos un vacío, ese vacío hace que nuestra vida deje de tener sentido, depresión. Pero claro, es que es verdad que nuestra vida ha dejado de tener sentido porque no está alineada con tu propósito de vida. Y como nos encontramos vacío, intentamos sucedáneos que nos den un poco de alegría, entre comillas, y eso lo buscamos en adicciones, al alcohol, al sexo, al juego, a la droga, algo que en definitiva nos aporte un cierto bienestar y ese bienestar lo estamos buscando porque estamos renunciando consciente o inconscientemente a la verdadera felicidad que tiene que ver con lo interior, que tiene que ver con una vida que esté alineada con lo que realmente somos, con una práctica de vida totalmente distinta de la que nos enseñan en los colegios, en los institutos y en las universidades, totalmente distinta de la que nos quieren imponer desde los medios de comunicación y desde las instituciones. Una vida alineada con nuestro ser íntimo. Y una vida que cuando la alineamos con nuestro ser íntimo expande nuestra conciencia. Y al expandir nuestra conciencia, expande el consciente colectivo. Y al expandir el consciente colectivo, impulsa el proceso de transformación de la humanidad para que deje de tener sus pilares, sus cimientos en el egoísmo y en el egocentrismo y sea una humanidad que por fin empieza a vivir en coherencia con nuestra esencia y no en la prisión de la apariencia. Vive el aquí ahora, sin pasado, sin futuro, sin presente.
Sexta reflexión, amigos y amigas. Eres, no estás. Vives, no estás. Estar aquí es tan solo un estado de ser de entre los infinitos posibles de lo que eres y vives instantánea y multidimensionalmente. Lo vuelvo a leer. Estar aquí, aquí encarnados, en este momento, estar aquí, es tan solo un estado de ser de entre los infinitos posibles de lo que eres y vives instantánea y multidimensionalmente. Amigos y amigas, somos seres divinos, multidimensionales, y el estar aquí es solo un estado de ser de entre los infinitos posibles. No lo olvidéis y no nos encadenemos a esta experiencia. La vivimos, la gozamos, la disfrutamos, porque cuando empezamos a contemplarla como realmente es, lo que llega es el gozo, lo que llega es el disfrute. Cuando empezamos a vivir esta experiencia desde una perspectiva no dual, cuando empezamos a vivir esta experiencia de vida, viendo la vida en su auténtica dimensión y en su auténtica realidad, lo que se produce es que vivimos desde nuestro ser. Y ese ser en su estado natural es felicidad. La felicidad es el estado natural del ser. No permitamos que el estar nos haga olvidar lo que somos. No permitas que el estar te haga olvidar lo que eres. Eres fuera del espacio y el tiempo. Vives infinita y eternamente. Eres la vida misma en su totalidad e integridad. Y lo que aquí llamas tú, entre comillas, y realidad, entre comillas, constituye sencillamente una experiencia de estar desde lo que eres. Podrá variar dónde estás, pero nunca lo que eres. Podrá evolucionar la realidad, pero nunca lo que eres, lo real. La ciencia contemporánea aporta pistas al respecto cuando muestra que en el continuo espacio temporal se despliegan todos los eventos físicos de este escenario dimensional y que el tiempo como tal no existe, ya que no es nada separado de las tres dimensiones espaciales. Pues bien, de la misma manera, tampoco existe el estar como tal. Y por ende, tampoco existe el malestar ni tampoco existe el malestar. Ni el bienestar, ni el malestar, ni el malestar, ni el bienestar. Observa, la realidad hay que observarla. A la realidad hay que estar atento. Observa la realidad y observa eso que denominas tú. Tanto lo uno como lo otro son la forma de estar que la vida que eres adopta en esta vivencia humana. Observa la realidad y obsérvate sin pensamientos. Mírala y mírate sin emociones y acéptala tal cual están. No te preguntes por qué la realidad es así, no de otra manera. Lo que eres no está aquí para hacer disquisiciones mentales, sino para vivir. Simplemente vive y saborea la experiencia. Hay infinitos planos donde lo que eres está, pero aquí, ahora, tienes conciencia de este. Gózalo, gózalo sin juicios, gózalo sin quejas, ni pensando, ni sintiendo, solo siendo, solo viviendo. Qué difícil se hace esto, ¿verdad, amigos y amigas? Pero qué gran verdad recoge. Esa gran verdad que tantos sabios y sabias nos han insistido a lo largo de la humanidad. Eres, eres, eres. Esa es la clave, el ser. Soy, yo existo, yo soy, eres. No es que estés, eres. No es que estés, vives, vives porque eres. Como eres, vives, vives y eres. Esta es la clave. Decíamos antes que el aquí y ahora no puede ser pensado. Pues bien, desde el punto de vista de esta experiencia humana no está para ser pensada. Desde el punto de vista de nuestras diatribas mentales, no está para ser sentida desde el punto de vista de nuestras turbulencias emocionales. Esta experiencia está para vivirla, solo siendo,
solo viviendo. Algo tan sencillo, qué difícil se nos hace. Qué manía de estar permanentemente toqueteando la maravilla de la vida. Parece como si fuera inevitable el que, siendo la vida algo tan maravilloso, no pudiéramos evitar el toquetearla desde nuestros movimientos mentales y de nuestros movimientos emocionales, en lugar de disfrutarla, en lugar de gozarla. Tan difícil es entender que la vida es una con nosotros y nosotros uno con la vida. Tan difícil es entender que somos co-creadores de esa vida y que todo lo que ocurre tiene un sentido profundo en clave del recuerdo de lo que somos y en vivir cada vez más en coherencia con eso que realmente somos. Tan difícil es entender que la clave de la circunstancia, la clave de la vida, la clave de la experiencia, la clave de todo lo que sucede no está en pensarlo, sino en vivirlo. No está en sentirlo desde nuestras turbulencias emocionales, sino en vivirlo, siendo, viviendo, viviendo, siendo. Y sí, volvemos a lo mismo, pero es que esta sociedad, es que los medios de comunicación, es que las actividades laborales, siempre hay margen de maniobra, siempre hay margen de maniobra para que, aunque no podamos hacer lo máximo, podamos hacer lo máximo que está a nuestro alcance, lo máximo que podamos. Eso que llamas tú irrealidad constituyen sencillamente una experiencia de estar desde lo que eres. Esa es la clave, amigo, amiga, lo que eres. Infinito, divino, eterno, multidimensional. ¿Estás aquí? Sí. ¿Tienes conciencia de estar aquí? Sí. Te aseguro que estás también en muchos sitios más en tu multidimensionalidad. Pero eso ahora no toca. Tienes conciencia de estar aquí. Goza el estar aquí, desde lo que eres. Y no te pierdas en el estar. Pon todo tu centro de atención en el ser. Afortunadamente en castellano tenemos en nuestra lengua esta maravillosa diferenciación entre ser y estar y ser. No vivamos desde el estar y por tanto no vivamos desde el bienestar y desde el malestar, vivamos desde el ser. Ese es el eje de nuestra vida cuando nos alineamos con la vida misma. Esta es la única realidad. Pasamos, amigos y amigas, a la séptima práctica. Ante cualquier experiencia, estate con ella. Ante cualquier experiencia, vívela. La leo esta práctica. Ante cualquier experiencia, placer, dolor, alegría, tristeza, compañía, soledad, entusiasmo, depresión, serenidad, ira, concordia, conflicto, salud, enfermedad, etcétera, 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 ante cualquier experiencia, estate con ella y vívela plenamente sin dejarte enredar por el color blanco o negro, positivo o negativo, bueno o malo, desagradable o agradable, que la mente pretenda otorgarle. No desees ni persigas el placer, la alegría, la compañía, el entusiasmo, la serenidad, la concordia o la salud. Ni la persigas ni vaya detrás de ella con el deseo. E igualmente no te resistas, porque la resistencia es persistencia, ni luches contra el dolor, la tristeza, la soledad, la depresión, la ira, el conflicto, la enfermedad. Sencillamente, confía y acepta la experiencia, sea la que sea, diciendo siempre sí a la vida en su total integridad. No te dejes enredar por las turbulencias mentales y emocionales. No desees ni persigas lo que te causa satisfacción. No rechaces ni luches contra lo que te origina insatisfacción. Simplemente salta, ve más allá. Sencillamente confía y acepta la experiencia, sea la que sea, diciendo siempre sí a la vida en su totalidad e integridad. Y no pongas tu atención, tu conciencia en lo que pasa o deja de pasar, sino en cómo vives lo que pasa. De hecho, todo lo que acontece en tu vida y en la de los demás, en el mundo y en el cosmos,
tiene un sentido profundo. Hay que repetirlo una y otra vez, un porqué y un para qué en clave consciencial y evolutiva, pero la mente jamás lo podrá vislumbrar. Por tanto, no te dejes liar por sus diatribas, dualidades, pensamientos y emociones, y céntrate en cómo vives el qué, sea lo que sea. De este modo, todas las experiencias se transforman en algo hondo y trascendente, muy distinto a lo que hasta ahora habías pensado y sentido acerca de ellas. Y se comprueba que la vida es el milagro y que tú no eres lo que pensabas ser, sino esa misma vida, ese milagro. Vamos avanzando en estas prácticas. Estamos ya en la séptima. Y en esta séptima hay una especie de colofón que casi es colorario de muchas de las cosas que venimos compartiendo en estas reflexiones para superar la dualidad y vivir lo real. Sencillamente confía y acepta la experiencia, sea la que sea, diciendo siempre sí a la vida en su totalidad e integridad. Estoy sano, estoy sano. Estoy enfermo, estoy enfermo. No juzgues, no etiquetes, no califiques de positivo o de negativo. Vive la experiencia, simplemente vívela, siendo, viviendo, viviendo, siendo. Olvídate del estar, céntrate en el ser, siendo, viviendo, viviendo, siendo. Y cuando eso vaya calando en tu vida, te aseguro que lo que aquí se dice y que está recogido de la sapiencia de tantos maestros es una gran verdad. De este modo, cuando lo hagas así, cuando vivas así, todas las experiencias se transformarán, no cambiarán, no se transformarán en algo hondo y trascendente, muy distinto a lo que hasta ahora habías pensado y sentido acerca de ellas. Hasta ahora, hasta que llegue ese momento en donde vivas, no juzgues, vives, no estás, vives, siendo, viviendo, hasta que no llegue ese momento, no vas a ver la vida de verdad, porque has transformado la vida en otra cosa, en lo que piensas o sientes acerca de las experiencias, acerca de la vida. Pero la vida no es lo que dice tu mundo mental, no es lo que dice tu mundo emocional. La vida es la vida, que eres tú, por cierto. De ahí la importancia del viviendo y del siendo. Y así podrás comprobar que la vida es el milagro y que tú no eres lo que pensabas ser, sino esa misma vida. Y por tanto, amigo y amiga, ese milagro, tú eres el milagro, porque tú eres la vida, no lo que piensas, no lo que emocionalmente proyectas, la vida tal cual, la vida libre, la vida liberada de tanto encorsetamiento de pensamientos y de sentimientos, desde los removimientos mentales y emocionales. Y sí, ahí está el mundo, la sociedad, con sus influjos, con sus influencias, con sus pautas, pero ahí estás tú. Y ese estar lo transformas en ser y empiezas a percibir la vida de otra manera. No juzgas, vives. No calificas, no etiquetas, vives, confías y aceptas. Y la vida empezará a aparecer ante ti en toda su grandiosidad. Y te darás cuenta que la vida es el milagro, pero tú eres esa misma vida y el milagro, por tanto, también eres tú. Muy ligado a todo esto, la siguiente práctica, la práctica octava, nos dice: no discutas con lo que es. Viviendo en un sí consciente y constante a la vida, abandona toda oposición contra el aquí ahora y la forma y los contenidos, hechos, personas, situaciones, circunstancias con los que la vida se manifiesta y se hace presente de instante en instante. Esto, lo que acabo de leer, no es algo teórico, sino radicalmente práctico. Lo repito, viviendo en un sí consciente y constante a la vida, abandona toda oposición contra el aquí ahora. Abandona toda oposición contra las formas y los contenidos de ese aquí ahora.
Abandona toda oposición ante los hechos, personas, situaciones, circunstancias con los que la vida que tú estás co-creando se manifiesta y se hace presente de instante en instante. Y esto no es algo intelectual, no es algo teórico, es práctico, es radicalmente práctico. En tu cotidianidad, amigo, en tu cotidianidad, amiga, deja de etiquetar, deja de clasificar, deja de encasillar, deja de circunscribir y deja de reducir a conceptos y esquemas mentales y emocionales todo lo que te rodea y a ti mismo. Igualmente, cesa de poner nombre a todo, de colocar palabras continuamente encima de todos, de los objetos y de la gente, y permita que lo real emerja por encima del lenguaje. Del árbol, ve mucho más que el árbol. De la mesa, ve mucho más que la mesa. De la montaña, de tu hijo, ve mucho más de la montaña, ve mucho más de tu hijo. Y por fin, termina con esa obsesión que te impide gozar la vida, esa obsesión de interpretar, de enjuiciar cada cosa, cada persona que encuentras, cada acontecimiento, cada acción propia o ajena, cada emoción, sentimiento o pensamiento. Deja de juzgar porque este empeño en juzgar te impide gozar la vida. Observa, obsérvate y libérate y ríete a carcajadas de tantos lastres mentales con los que has venido cargando hasta ahora, como camello y como león. Se trata, en definitiva, de que no discutas con lo que es. ¿Tan difícil te parece? ¿Tan difícil os parece, amigos y amigas, dejar de discutir con lo que es? Pues es lo que hace de manera natural y espontánea la tierra y el agua. Es lo que hace de manera natural y espontánea el sol y la lluvia, la luna y las estrellas, las piedras y las nubes, las plantas y los animales, la naturaleza, el cosmos y la creación entera. Por tanto, no debe ser difícil, ¿verdad? Cuando toda la vida que nos rodea vive de esa manera. ¿Por qué tú no? ¿Por qué al ser humano le cuesta tanto trabajo? Pues por lo que hemos venido compartiendo, porque en el proceso evolutivo el ser humano es un éxito de la evolución por una consciencia de yo. Pero esa consciencia de yo es un éxito evolutivo en un momento concreto del proceso de evolución. Pero si no somos capaces de ir más allá, si nos quedamos agarrados a esa percepción y a esa experiencia de yo, lo que ha sido un éxito se convierte en un obstáculo. Y este es el momento que está viviendo la humanidad, y este es el momento que estás viviendo tú, y este es el momento que estoy viviendo yo. El momento en el que tenemos que abrir los ojos para dar un paso adelante desde lo intrapersonal, desde lo transpersonal, desde una consciencia donde seguiremos siendo yo, pero empezamos a vivir con unos ojos que trascienden ese yo. Yo soy Emilio, pero soy mucho más que Emilio. Mejor dicho, yo soy algo que es mucho más que Emilio y que está ahora en Emilio. Y el estar en Emilio ahora no me va a impedir que viva en coherencia con lo que soy, no con el que estoy. Y mi coche a veces tiene determinadas tendencias egoicas o egocéntricas que surgen de manera natural y es propio del coche, pero desde el conductor que soy me sonrío ante ese tipo de tics egoicos e egocéntricos y como llevo el mando del coche, el coche no se va a convertir en un coche loco de juicio, de deseos egoicos, de toda la locura en la que nos metemos de buscar cosas fuera, sino que nos mantenemos en el centro, nos mantenemos en lo que somos y desde lo que somos pilotamos aquello en lo que estamos. No permitimos que lo que estamos haga que olvidemos lo que somos, sino que desde lo que somos pilotamos aquello en lo que estamos. No es difícil. Como acabo de leer, es lo que hacen de manera natural y espontánea la tierra y el agua, el sol y la lluvia, la luna y las estrellas, las piedras y las nubes, las plantas y los animales, la naturaleza, el cosmos y la creación entera. Y para esto es importante, cuando lo he leído como práctica, quizás os haya sorprendido, que intentemos mirar la vida
yendo más allá de los nombres, yendo más allá de la etiqueta que le hemos puesto encima. Ahí tenemos un árbol. ¿Eres capaz de mirarlo trascendiendo la palabra árbol? ¿Eres capaz de acercarte a eso que hay ahí como una forma de vida a la que no le pones nombre y simplemente que percibes desde la vida que tú mismo eres? En el momento en el que somos capaces de saltar los conceptos, que somos capaces de trascender los esquemas mentales con relación a todo lo que nos rodea y con relación a nosotros mismos, todo se transforma. Hay que ver en el árbol lo que realmente es, mucho más que un árbol. Es un ser vivo, apariencia y esencia, con su proceso evolutivo. Es un ser vivo que está ahí en comunicación contigo, conviviendo contigo. Míralo con esa capacidad de ver algo más que el simple hecho de, un árbol. La mesa, aquí tengo yo delante una. La mesa es mucho más que la mesa. Mírala como algo que la vida misma ha puesto delante tuya y te está dando un servicio y te está siendo de una utilidad. Y sienta esa mesa como parte de ti, no como algo ajeno a ti. No solamente que te esté dando un servicio, una utilidad, forma parte de la vida que es tu vida, está en tu vida presente. No es ajena a ti mismo el hecho de que esa mesa esté aquí, que este ordenador esté aquí, que estos libros estén aquí, que estas luces estén aquí. Esa es la vida que es mi vida. Y es mi vida porque es la vida. Y todo forma parte de mí, porque yo soy la vida misma. Y la vida misma soy yo, porque yo soy parte de ella. Se rompen las barreras, se rompen los esquemas. Miramos la montaña y la montaña es mucho más que la montaña. Miramos a nuestro hijo y nuestro hijo es mucho más que nuestro hijo. Tanto lío con los hijos, con las madres, con los padres, con los hermanos, que no son tu hijo ni tu padre ni tu hermano. Tienes que ir más allá. Son almas encarnadas, viviendo sus experiencias en relación con su propósito de vida, en el gimnasio de la vida, creando su realidad, en cocreación contigo, en un acto maravilloso, en un encuentro maravilloso en el gimnasio de la vida, de tal forma que tú estás en la vida que ellos están creando y ellos están en la vida que tú estás creando. Y hay una convivencia co-creativa, lo cual no significa que te tengan que apoyar de la forma que a tu mente le gustaría. Vamos, en la vida, amigos y amigas, la podemos ver cada uno como un autobús y cada uno vamos en el autobús de nuestra vida. La vida es una, pero se plasma en la diversidad de muchos autobuses. Yo tengo un autobús, tú tienes el tuyo. Y en mi autobús, como en el tuyo, se van subiendo y bajando continuamente personas, situaciones, hechos y circunstancias. Y todo lo que se sube en tu autobús, todo lo que se sube en mi autobús, tienen que ver conmigo. Conmigo en el sentido no del pequeño yo, sino en el sentido de la vida que soy y de la cocreación de la vida. Y hay personas y situaciones que entran y se bajan pronto, pero hay personas y situaciones que entran y se quedan mucho tiempo, se quedan más tiempo. Y algunas de esas personas o de esas situaciones, si la analizo desde la mente, me gustan. Y otras, si la analizo desde la mente, no me gustan. Pero no están en mi vida, no han subido al autobús para que la juzgues. Han subido al autobús para impulsar mi proceso conciencial, para que ese autobús se alinee con el propósito de vida que me ha traído a este plano físico y se expanda en consciencia. Y la mente podrá decir que le gusta o que no le gusta, pero si están en mi autobús, están para que ese autobús fluya, para que ese autobús se expanda en consciencia. Y todos los autobuses finalmente se conjugan co-creativamente, interaccionan con-creativamente en el contexto de la vida. Y ante la vida no discutimos. Se acabaron las quejas. Recuerdo un cuento oriental donde un discípulo le preguntaba al maestro: maestro, cuando me encuentre ante una persona iluminada, ¿cómo la podré reconocer? ¿Cómo podré saber que estoy ante una persona iluminada? El maestro lo miró compasivamente y le pregunta: ¿tú qué crees que cuando tengas a una persona iluminada delante, qué es lo que crees que esa persona mostrará para que tú te des cuenta
que es una persona iluminada. Y el alumno, el discípulo y otros también que se sumaron a la conversación empezaron a hacer conjeturas. Pues a lo mejor levita o a lo mejor es capaz de contactar con las energías de la naturaleza y provocar lluvia, o a lo mejor es capaz de hacer milagros de sanación. Y allí cada uno fue dando su opinión. Ante todo esto, el maestro compasivamente se sonrió y dijo: posiblemente todo lo que estáis diciendo son capacidades que alcanza una persona iluminada, pero desde luego, si es iluminada, nada de eso va a hacer a simple vista vuestra. Serán capacidades que utilizará con mucho comedimiento y en los momentos pertinentes y precisos, sin hacer nunca alarde. Y a partir de ahí es probable que tengas delante una persona iluminada y si es por todo lo que me habéis dicho hasta ahora, no la vais a reconocer. Ante esto, el discípulo que primeramente abrió el tema y los demás que se habían ido sumando a ese encuentro le preguntaron: pues entonces, maestro, ¿no hay ninguna forma de reconocer a una persona iluminada? Y el maestro le contestó: sí, claro que la hay, y es muy sencillo. Los discípulos se quedaban esperando, bueno, ¿y cuál? ¿Y cuál? Mirad, a una persona iluminada se le reconoce porque de su boca jamás saldrá una queja, porque de su boca jamás saldrá una queja. Una persona iluminada, es decir, una persona que está viviendo en coherencia y en consciencia con lo que es, con lo que somos, vive sin discutir con la vida, vive en un continuo sí a la vida. Por tanto, amigos y amigas, no pretendo que alcancemos ningún tipo de iluminación, sino que vivamos, que gocemos esta experiencia y que no discutamos con lo que es. Práctica novena, entrando ya en la recta final. La práctica novena es un compendio de todo lo dicho aplicado a cosas muy cotidianas. Percibe aquello que realmente eres y existe. Vive y es fuera del tiempo y del espacio. Percibe, date cuenta, aquello que realmente eres, aquello que realmente existe en ti, aquello que realmente vive en ti y aquello que realmente es fuera del tiempo y del espacio, porque tu ser está fuera del tiempo y del espacio, aunque en tu estar aquí sea un estar en una dimensión donde rige el espacio-tiempo, pero tu ser vive fuera del tiempo y del espacio. Percibe lo que eres, el conductor, más allá del yo físico, mental y emocional, el coche en el que has encarnado. El sistema operativo del coche es la mente fundamentalmente, la mente concreta, la mente que está ahí permanentemente en funcionamiento, ocupándose de lo ordinario, lo rutinario, lo cotidiano. Percibe lo que eres más allá de la mente. El sistema operativo del conductor no es la mente, es la consciencia. Percibe en ti esa consciencia, lo que nunca está inconsciente y siempre se mantiene despierto y alerta, porque esa consciencia está en vosotros, porque esa consciencia está en mí. Es el sistema operativo del conductor, es el sistema operativo de lo que somos. El coche, la mente, el conductor, la consciencia. Deberíamos vivir, deberíamos ser en este estar con la consciencia siempre activa, nunca inconsciente, siempre despiertos, siempre alertas sobre la realidad y sobre la verdad. Y esto no es un esfuerzo, esto no es algo que nos tengamos que esforzar, es lo natural, porque es vivir desde lo que somos, en coherencia con lo que somos. Te levantas por la mañana y a partir de ahí todo va mutando de momento en momento. Lugares, personas, situaciones, conversaciones, circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, por la noche, vuelves a la cama para dormir. Por el día piensas y por la noche sueñas. Todo continúa y se sucede como un flujo impulsado, canalizado y plasmado desde tu yo físico, emocional y mental. Pues bien, en ese flujo que acabo de describir
en ese flujo marcado por el tiempo y por el espacio, en ese flujo de tantas situaciones, de tantas circunstancias durante el día, de tus sueños por la noche, en ese flujo continuo en el que te encuentras, detecta aquello que realmente eres tú y existe, vive y es fuera del tiempo y del espacio, en medio de todas las situaciones, de todas las circunstancias, lo que acabamos de hablar, de que desde que nos levantamos por la mañana, todo va mutando de momento en momento, lugares, personas, situaciones, conversaciones, circunstancias. Llega la noche, dormimos, vienen los sueños, sueños de un tipo, sueños de otro. Es un flujo continuo donde está todo cambiando. Eso que tanto nos gusta y que es una falacia cuando hablamos de conciencia, porque lo que existe es transformación. En nuestra vida hay una sucesión de cosas, situaciones, personas, etcétera, impermanentes, efímeras, pasajeras, superficiales. Y en ese contexto, en ese telón de fondo, percibe, date cuenta, detecta aquello que realmente eres tú, existe y vive y es fuera del tiempo y del espacio. Y nuestra mente aparece otra vez en escena. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Claro, nos falta práctica. Y como nos falta práctica, lo más sencillo se nos hace complicado. Y aparece la mente preguntándose cómo hacer algo que debería ser absolutamente natural. El darnos cuenta de que en medio de todo lo impermanente hay algo permanente. Todo lo que se relaciona con el estar es impermanente, efímero, cambiante, y lo que se relaciona con el ser es permanente, continuo, es la vida, es lo que somos, es lo que soy. Y nos preguntamos cómo conseguirlo. La realidad es que es sencillo. En el devenir constante de la vida cotidiana, localiza lo que observa, localiza lo que atestigua cuanto acontece. Y más allá de la mente, jamás juzga, ni opina ni interpreta. Lo que permanece inmutable en ti, más allá del tiempo, y nunca varía, aunque pasen los días, aunque transcurran los años. Lo que no necesita usar el lenguaje, porque su verbo es el silencio. Lo que es quietud, a la par que origen y fuente de todo movimiento auténtico. Lo que no tiene causa frente a todo lo demás que sí la tiene. Mírate, obsérvate, localiza en ti eso que atestigua, sin juzgar, sin opinar, sin interpretar, eso que permanece inmutable, más allá del tiempo, sin variaciones, aunque pasen los días, aunque transcurran los años, que no necesita el lenguaje porque su lenguaje es el silencio, que es quietud, a la par que origen de todo movimiento, porque estamos aquí desde nuestra quietud para movernos en este plano físico. Pero como hemos compartido en tantos encuentros mensuales, que nuestro movimiento en la vida sea un resplandor de la quietud que somos, que no pierda nunca la conexión con la quietud que somos. Date cuenta de todo esto, date cuenta de lo que hay en ti que no tiene causa frente a todo lo demás que sí la tiene. ¿Lo percibes? Algunos lo han llamado metafóricamente el tercer ojo. Si lo percibes, estarás trayendo al aquí ahora la consciencia, la dimensión subyacente de lo que eres y es. Experimentarás el subido sentir de tu divinal esencia, tal como nos decía San Juan de la Cruz, al que volveremos dentro de un momento. En el día a día, mantente en esta percepción, mantente en esta toma de conciencia y llega un momento en el que de repente eres solamente el testigo de la vida y la vida se unifica contigo. Ya no hay separación, ninguna barrera que te desuna de lo real. Eres la vida misma en su totalidad y en su integridad. Y todo consiste en algo tan sencillo, amigos y amigas, como mantenerte en la consciencia de lo que eres. No en lo que estás, no en lo que no permanece, no en lo permanentemente cambiante. Hay algo más. Percíbelo, date cuenta.
Y cuando te mantengas en la consciencia de ese darte cuenta, la vida la estarás viendo realmente como es. Serás testigo de la vida y la vida se unificará contigo. Siempre lo ha estado, pero lo vivirás en consciencia. Un ejemplo al respecto os comparto como una práctica de un hecho que me sucedió. No es que yo buscara, sino que me sucedió hace ya algunos años. Si vivís en Sevilla o habéis venido a Sevilla, posiblemente sepáis que el río que actualmente pasa por la ciudad no es realmente un río, porque debido a las inundaciones se le cambió el curso y lo que es el río que se ve en la ciudad, por el centro de la ciudad, la Torre de Oro, el puente de Triana, etcétera, etcétera, ese río de verdad no es sino un brazo que está controlado por una esclusa y que termina en tierra. Es decir, es una ría, no es realmente un río, por decirlo de alguna manera. El río verdadero va en paralelo a la ciudad. Es un canal que se hizo en los años 60, creo que fue, y que no pasa por la ciudad. Y así la ciudad, aunque tiene aparentemente el río, pero no se verá afectada por teóricas inundaciones. Pues bien, una mañana fui a dar un paseo por el río verdadero. No por el río que hay en la ciudad, sino que me fui fuera, está entre Sevilla y el Aljarafe, me fui fuera a dar un paseo junto a la ribera del río. Y eso es campo, ahí no hay prácticamente ninguna construcción. Y en un momento concreto del paseo me senté a observar el río. En días anteriores había llovido, con lo que el río venía con un cierto volumen de agua. El Guadalquivir es un río grande, pero venía con más agua de lo común. Y yo me senté tranquilamente a descansar. Y sentándome a descansar, observé el río. ¿Y qué fue lo que veía? Un río que estaba cambiando continuamente. Venía un flujo de agua importante, el agua hacía remolinos que cambiaban permanentemente, venían también de vez en cuando trozos de madera, algunas ramas que se habían caído, también desgraciadamente algún papel o alguna suciedad echada por mano humana, y el río en su fluir cambiaba permanentemente. Lo miraba y lo que veía ya no estaba. Miraba para acá y lo que tenía delante ya había pasado y había otra cosa nueva. Y esto ya había pasado. Antes de que me diera tiempo a centrar mi atención, ya había pasado. Si me mantenía con la mirada fija a un punto del río, era un continuo trasiego, un continuo trasiego, un continuo trasiego. Así es la vida, amigos y amigos, desde el punto de vista de nuestra cotidianidad. Circunstancias, hechos, situaciones, personas, un continuo trasiego, bla, 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 bla. Pero en un momento determinado aconteció en mí una reflexión. Es curioso, estoy observando un río que cambia de momento en momento, pero sin embargo, este río es desde hace milenios. Este río es desde hace milenios, desde antes de que se le llamara Guadalquivir por los árabes, desde antes que se le llamara Betis por los romanos, desde antes que tuviera otro nombre en la cultura turdetana y en la cultura tartésica. El río es desde hace miles de años. El río es. Independientemente de que yo ahora lo vea en un cambio continuo, eso que estoy viendo como cambio continuo en el río es lo superficial, porque más allá de lo superficial está la realidad, y la realidad es el río, que es el río que existe, el río que vive. Y eso inmediatamente me lo trasladé a mí, mi vida, mi cotidianidad. Es como el río, todas las cosas pasando continuamente, una rama, no sé qué, un remolino, una circunstancia, un hecho, una persona. Pero hay algo que no cambia. ¿Y eso que no cambia qué es? Soy, vivo, existo, vivo, soy. Estoy ahora en una forma determinada como Emilio, en un plano concreto de las múltiples dimensiones del universo, pero más allá de todo eso hay algo que es lo inmutable, lo único por tanto verdadero, ser, soy, vivo, existo, vivo, soy. Y a partir de ahí adquirí un compromiso de mantenerme en esta percepción, en esta toma de conciencia. Todo se mueve a mi alrededor, pero hay algo inmutable. Soy, vivo, existo. Y esa continuidad,
ese mantenerme ahí enraizado, anclado en mi verdadero ser, en lo que soy, hizo que efectivamente en un momento determinado la vida fuera otra cosa distinta. Yo era el testigo de la vida, no la interpretaba, no la juzgaba, no, la vivía, la vivía. El privilegio de vivir esa vida, sin interpretación, sin juicio, sin opinión, viviéndolo. No entraba en que si el río traía un remolino o 3 remolinos, si traía una rama no traía rama, no, no, no. Lo importante es, el ser, el existir, ese río que es con independencia de la superficie cambiante. Lo importante en ti eres tú desde el punto de vista de tu ser, del existir, del vivir, del ser, no del estar, del vivir, del existir, del ser. Y cuando esto va asentándose en nuestra vida, la vida se unifica con nosotros porque nosotros somos esa vida, sino simplemente que hasta ese momento no habíamos tomado conciencia y ya no hay separación. Ya no hay ninguna barrera que nos desuna con lo real. Somos la vida misma en su totalidad e integridad. Hay por ahí un maestro que decía que esto que compartía de que el coche y el conductor, que desde el punto de vista del coche, el sistema operativo del pequeño yo es la mente. Y el sistema operativo del conductor, de la esencia, de lo que realmente somos, es consciencia. Y él decía que, para que tuviéramos un ejemplo gráfico, que un espejo cuando se cae y se rompe, si nos miramos en ese espejo que se ha roto en 30 trozos, se ha caído el espejo, se ha roto en 30 trozos, ¿qué es lo que vemos? Nos vemos 30 veces a nosotros mismos. Vemos 30 situaciones distintas desde el punto de vista del reflejo de nosotros mismos en trozos distintos de ese mismo espejo. Nos hemos fragmentado, nos hemos roto. En cambio, cuando el espejo está como espejo, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuántas veces nos vemos a nosotros mismos? Una. ¿A qué nos quería llevar este maestro con este ejemplo? Que cuando estamos intentando no vivir la vida, sino comprenderla desde el punto de vista de nuestros movimientos mentales y emocionales, somos un espejo roto. Fragmentamos la vida, la rompemos y no la estamos viendo como realmente es. En cambio, cuando lo que en nosotros prima es el ser, es el estar, es la consciencia es el espejo que refleja la vida, que no la interpreta, que no la atestigua, que no la califica, no, simplemente la refleja. Y cuando el espejo refleja la vida, el espejo se hace uno con la vida al reflejarla y la vida, al ser reflejada, se hace una con el espejo. A partir de ahí, seamos espejos, no espejos rotos, sino espejos unificados desde la consciencia con esa vida de las que somos testigos, de la que vivimos plenamente, a la que no interpretamos, a la que no juzgamos, sobre la que no opinamos y con la que vivimos en una relación de decir permanentemente sí, 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 sí a la vida. Lo importante no es el qué, sino cómo se vive el qué. No discuto con la vida, no hay quejas en nosotros. Vamos percibiendo una fragancia distinta en la propia vida y esa fragancia es la nuestra, la más íntima y la más sagrada, que siendo la más íntima y sagrada de cada uno, es también la más íntima y sagrada de la vida en su totalidad, de la vida en su unicidad, que se plasma en una enorme diversidad. Y finalmente, para concluir, la 10ª y última práctica, que es el colofón final, una especie de broche de oro a todo lo que venimos compartiendo. Hemos venido hablando, amigos y amigas, de una serie de prácticas. En esta serie de prácticas hemos ido comentando que el problema no es la vida, sino tú. En segundo lugar, vive las experiencias en la consciencia de que todas son creadas por ti. En tercer lugar, el darnos cuenta que la causa y origen de todo lo que sucede se halla siempre en el interior. En cuarto lugar, vivir libre de cargas, lastres y culpas.
Quinta reflexión, vive el aquí ahora sin pasado, sin futuro, sin presente. Sexta reflexión, eres, no estás, vives, no estás. Séptima, ante cualquier experiencia, estate con ella. Octava, no discuta con lo que es, mantente en un sí continuo a la vida, que no haya quejas que salgan de tu boca. Novena, percibe aquello que realmente eres, aquello que realmente existe, aquello que realmente vive, aquello que realmente es en ti, fuera del tiempo y del espacio. Y por fin, la décima y última reflexión. Hemos hecho mención a San Juan de la Cruz hace un momento y de su mano vamos a concluir este encuentro mensual, porque en su parte es positiva y dentro de 15 días seguiremos con las respuestas a vuestras preguntas, porque la décima práctica es vivir 1000 gracias derramando. ¿Os suena el cántico espiritual de San Juan de la Cruz? Vivir 1000 gracias derramando, porque viviendo de la forma que hemos compartido, con el centro en el ser, con el centro en vivir, siendo, viviendo, no pensando, no sintiendo desde nuestras turbulencias emocionales, siendo, viviendo, con el centro en lo que somos, no en lo que pasajeramente sucede, sino eso inmutable, imperecedero que hay en ti y que hay en mí. Ese río que está ahí desde siempre, aunque en su superficie esté cambiando continuamente. Pero tras ese cambio, el río existe, vive, como te pasa a ti, como me pasa a mí. Y todo esto nos debe llevar a vivir 1000 gracias derramando. Os leo la práctica con la que terminamos. Llena y viste con tu divinidad esta experiencia que vives en el plano humano. Lo subrayo, amigo, lo subrayo, amiga. Llena y viste con tu divinidad esta experiencia que vives en el plano humano. No la ensucies, no la contamines, no le quites valor, no la desmerezcas. Llénala, vístela con tu divinidad, toda esta experiencia que vives en el plano humano. No se te olvide nunca, recuerda siempre que todo está en ti. Recuerda siempre que tú eres todo. La vida eres tú. Todo es como tú en conciencia lo ves, lo percibes. Y desde esa percepción lo creas y lo recreas en un instante eterno. Todo depende de ti, solo de ti, nada más que de ti. Primero, amigo, primero, amiga, ve a Dios en todas las cosas, en nuestro camino de conciencia, en nuestro sendero consciencial, en nuestro sendero espiritual. Primero, ve a Dios en todas las cosas. Y más adelante, evolutivamente, ve todas las cosas con los ojos de Dios. Pero para ver todas las cosas con los ojos de Dios, tienes que poner en valor la divinidad que tú eres, llenando y vistiendo con tu divinidad esta experiencia que vives en el plano humano. Y tal como nos muestra el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, vive 1000 gracias derramando. Pasea por estos sotos con soltura y yéndolos mirando con sola tu figura, déjalos vestidos de tu hermosura. Se acabó la separación de la vida, se acabó la ruptura de la vida, se acabaron los juicios, se acabaron las culpas, se acabaron las interpretaciones, se acabaron las cargas. Vivo desde lo que soy y lo que es vive a través de donde estoy. Vivo desde el ser que soy y tú vives desde el ser que eres. Y en ese ser, en comunión, vivimos en una vida que, aunque se muestre en la diversidad, es absolutamente una. Y en ese centro de nosotros mismos, en esa divinidad que atesoramos, vamos por la vida 1000 gracias derramando, paseándoos por estos sotos con soltura y yéndolos mirando con sola nuestra figura, los dejamos vestidos de hermosura. A esto también
amigos y amigas, se le ha llamado traer el cielo a la tierra, a esta tierra maravillosa, a este plano físico caracterizado por el espacio-tiempo tan sensacional y tan esplendoroso en la que desarrollamos en el aquí y ahora nuestro ser y nuestra existencia, siendo multidimensionales, pero viviendo y siendo en el aquí y ahora. Y en ese vivir y ser en el aquí y ahora, este aquí y ahora, esta tierra, este plano, lo llenamos desde lo que somos. De poco valdría si estuviéramos aquí para llenar donde estamos desde lo que estamos. ¿Qué estaríamos aportando? Nada. Si a donde estamos le aportamos desde lo que estamos, ¿qué le estaríamos aportando? Nada. Estamos aquí, amigos y amigas, para aportar desde lo que somos. Donde estamos, que es la tierra, le aportamos desde lo que somos. Mil gracias derramando y yendo mirando todo lo que nos rodea, solo con nuestra presencia, solo con el atestiguamiento de nuestra divinidad, solo con la presencia permanente y continua de esa divinidad, todo queda vestido de hermosura. Se acabaron las rupturas, se acabaron las separaciones, se acabaron los juicios, se acabaron los cambios, ha venido la gran transformación, la transformación del recuerdo íntimo de lo que somos y de la vida en coherencia desde una práctica de instante en instante, consistente y coherente con eso que realmente somos. Espero, amigos y amigas, que estas reflexiones, como os comentaba al principio, os sirvan para tener una especie de guía meditativa durante todo el mes de noviembre. Y espero vuestras preguntas para seguir profundizando en estos aspectos dentro exactamente de 15 días. Así que, amigos y amigas, aquí damos por terminado este encuentro mensual en su parte de exposiciones. Mañana Kiko os hará llegar tanto el vídeo como el texto con estas prácticas que he utilizado como guión de lo que hemos venido compartiendo. Y por mi parte, Kiko, nada más. Cuando tú quieras ya podemos cerrar este encuentro. Muy bien, Emilio, muchas gracias. Y nos vemos dentro de 2 semanas, el día 18. Que tengáis buen fin de semana. Hasta luego.